Hola, hola, bendiciones, Dios me los continúe bendiciendo. Aquí su hermano y servidor en Cristo Jesús, Juan David Luciani. Vamos a compartir una palabra, pero antes que nada, o primeramente, vamos a ponerla en manos de Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, usted es Dios soberano y poderoso en gran manera. Solo a usted le pertenece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te ruego, Señor, que sea usted respaldando esta palabra, una palabra que usted me ha dado, un rema para un momento y un tiempo específico, Señor, en el cual estamos viviendo. Permite que cada persona que escuche esta palabra sea de edificación para su vida, sea de respuesta para su vida, que sea usted hablando, Padre, poderosamente, porque usted sabe cómo haces las cosas. Yo te entrego a ti toda la gloria, la honra y la alabanza de lo que vaya a decir, que sea usted hablando a través de mis labios, usando las palabras más adecuadas, a fin de que sea usted glorificándose. Te alabo y te exalto y te doy gracias, porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar. El título de este mensaje es Entendidos en el llamado para este tiempo. Repito, entendidos en el llamado para este tiempo. Nuestro versículo clave lo vamos a ver en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y los parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Repito nuevamente, versión internacional. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Amén. Vamos con la introducción. El libro de Esther es un libro sumamente importante porque hablamos de lo que es el remanente del pueblo judío. Y ese remanente es un remanente que Dios ha mostrado a través de su gracia y su misericordia a través de todas las generaciones del pueblo judío. Como Satanás, el adversario, el enemigo, ha buscado atacar, destruir a la nación de Israel. ¿Por qué lo ha tratado de hacer? Porque hay una promesa en Génesis 3, cuando el hombre peca, había un plan de salvación, y ese plan de salvación radica en Cristo Jesús, el Hijo, la promesa del Hijo de la simiente de la mujer, el cual heriría a la serpiente, y este sería herido en el calcañar. Ahora, para evitar esa promesa, el pueblo de Dios fue perseguido durante muchas diferentes épocas, y en el caso en el libro de Esther no es la excepción. Para poder comprender esto, permítame entrar en lo que es un trasfondo cultural. Y dice que el libro de Esther es una vivida narración que relata cómo el pueblo de Dios fue preservado de la catástrofe del siglo V a.C. Este toma su nombre de la bella judía huérfana, protagonista de la historia, que se convirtió en la esposa del rey persa Asuero. Generalmente se considera que este fue el monarca Jerjes I, quien sucedió a Darío I en el 485 a.C. y gobernó durante 20 años sobre 127 provincias, desde la India hasta la Etiopía. Asuero vivió en la fortaleza o capital de Susa, en Persia. En este tiempo, cierto número de judíos
un cierto número que ya se había establecido, había hecho vida en medio de ese cautiverio. Ellos hicieron vida. Y esa vida dice que se vio amenazada por un decreto que consistía en que todos tenían permiso para matarlos y quedarse con sus posesiones. Y de esa forma el pueblo judío se vio peligrado, es decir, se vio amenazado de una destrucción inminente. Cuando nosotros hablamos de lo que es entender los tiempos de Dios, tenemos que hablar de lo que es el tiempo en un sentido de cronos, que es el tiempo conocido como horas, minutos y años de nuestro calendario. Pero también hablamos de un kairos, y ese término hace referencia a un momento específico, a un momento específico de Dios en el tiempo, es decir, no medible, el equivalente a un sazón, que es lo que podemos llamar cuando llega a su punto. Y este libro comenta cuáles son los tiempos y lo que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Por eso es que debemos entender cómo Dios nos llama en este tiempo. Para eso, permítame entrar con 3 puntos a desarrollar. Punto número 1. El llamado a la providencia de Dios. Cuando nosotros vamos a Esther capítulo 2, versículo 8, dice: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hecai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hecai, guardia de las mujeres. Permítame explicarles lo que estamos hablando. Esther, como una joven judía, huérfana de padre y madre, criada por su primo Mardoqueo, quien la adoptó, fue instruida en toda la ley como una joven judía. Pero resulta que en el trasfondo del escenario, detrás del escenario, lo que ellos no podían ver, era que también el rey tenía una fiesta, una ceremonia. Y en esa conmemoración, donde tienes todos los invitados más importantes, se pasó de copas y ya borracho se volvió presuntuoso. Es decir, llamó para presumir la belleza de su reina Vasti, la cual era la más hermosa en ese tiempo. Y él la mandó a llamar, pero dice la palabra que ella se negó. Eso hizo que el rey se enfureciera demasiado. Y cuando se enfureció, preguntó a sus súbditos, a los que estaban en su corte, a los consejeros, ¿qué debemos de hacer con esta mujer? Entonces pusieron a Vasti como una mártir, en el sentido de que, bueno, si ella es la primera en rebelarse como mujer, como reina, rebelarse delante del rey, todas las demás mujeres de los demás súbditos también se van a rebelar y la van a usar a ella como una excusa. Eso llevó a que siguiera el consejo de destituir a la reina Vasti y que cualquier otra doncella que fuera digna sea la reina del rey. Esto llama a Esther, una joven como una doncella virgen, que obligada fue llevada a la corte por corresponder a una belleza, a un don que ella tenía, que era su belleza física. Pero bajo la instrucción de su primo Mardoqueo, ella guardó silencio de que ella era judía, sino que afirmó, y si era cierto, que ella era nacida en Susa, pero nunca dijo que era judía. Eso no se trata de jugar como un cristiano a la secreta, se trata de la prudencia. En esa prudencia nosotros vemos en el relato bíblico que ella haya gracia delante de las personas que se encargaban de preparar el harén, y pasa por un proceso, un tiempo, que para acostarse con el rey y ser la concubina, porque eso era el resto de todas las doncellas, no era solamente Esther,
había que pasar por un largo proceso de preparación de 1 año, solo para estar delante del rey. Y que después que el rey se acostara con todas las doncellas, una sola sería la reina. Entonces, esto nos lleva a nuestra vida personal, que a veces no entendemos lo que estamos viviendo, porque en el caso de una joven judía, su virginidad era muy importante. No podía ser como una concubina más usada y dejada a un lado. Pero no entendía, y hay cosas que a veces nosotros no entendemos, y como ejemplo pongo a Moisés. ¿Quién iba a pensar que Moisés, el bebé que iba a estar en un cesto en el río, iba a ser encontrado por la hija de Faraón, iba a ser criado y próximamente iba a ser llamado libertador? Entonces, hay cosas que a veces no entendemos. Por eso, en medio de cualquier situación que nosotros podamos vivir en este tiempo, tenemos que estar dispuestos a responder al llamado de Dios en los momentos cruciales, a pesar de las circunstancias o de nuestros pasados. En el punto número 2, entendiendo nuestra responsabilidad como remanentes para salvación. Cuando nosotros vamos a Esther, capítulo 5, versículos 7 al 8, repito, Esther 5, 7 al 8, dice que entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, si place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán otro banquete que les preparé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Cuando nosotros analizamos este contexto, es que se levantó alguien llamado Amán, el cual tenía como misión, como objetivo, eliminar a todo el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la razón? Que había un hombre que no dobló sus rodillas delante de él, y ese fue Mardoqueo. Él se enteró que era judío y creció en su corazón una rabia, un deseo de asesinarle, pero no tenía motivos. Así que, siendo la mano derecha del rey en ese entonces, él manipuló al rey para que le otorgara su sello y firmara un decreto real que otorgara poder a cualquier ciudadano para matar a todos los judíos y quedarse con sus posesiones para motivarlos. Esto hizo que se levantara un gran ayuno, un gran clamor en medio del pueblo de Israel. Y entre eso hasta Mardoqueo dice que se vistió de cilicio en vista del plan que Amán tenía. Entonces, me gusta mucho, porque cuando lo primero que hace Mardoqueo es humillarse delante de la presencia de Dios, pero se acuerda de su prima, se acuerda de Esther en la posición en la que ella estaba. Así que va y solicita su ayuda. En medio de esa ayuda, dice que no podían, lo mandaron a vestirse, a ponerse ropa, porque nadie podía presentarse, entrar a los palacios vestido de cilicio, vestido con ropas feas. Tenía que presentarse adecuadamente y él se negaba. Y entonces le preguntó, Esther mandó a sus sirvientes a preguntarle qué es lo que le pasaba. Y ahí es donde nosotros podemos entrar en el contexto de lo que estamos estudiando en nuestros versículos claves, en el capítulo 4, versículo 14, el cual comienzo del versículo 12, y dijo Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquiera otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Nosotros tenemos que ver personas que asumieron responsabilidades muy difíciles en toda la Biblia. Entre ese caso tenemos a José, tenemos a un Esdras, tenemos a un Nehemías, que renunciaron
a una situación de comodidad, a una situación en la cual los beneficiaba, para hacer lo correcto, para responder al llamado de Dios, asumir la responsabilidad como remanentes del pueblo de Dios. Y esto nos lleva a la siguiente interrogante. ¿Realmente nosotros estamos dispuestos a asumir responsabilidades difíciles por el bien de otros? ¿Estamos realmente dispuestos a renunciar a nuestra comodidad por el bien de otros? Son cosas que Dios trata con los corazones de aquellos que son llamados. Puede ser, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, ya que cuando llega el momento, llega la situación, la persona está muy cómoda y no quiere asumir responsabilidad. Pero una persona entendida en Dios, entendida en Cristo, cimentada como Cristo Jesús es su fundamento, entiende y comprende que Él tiene un llamado y tiene una responsabilidad. Finalmente, el punto número 3. La confianza en la providencia divina para este tiempo. Eso nosotros lo vamos a ver como fundamento en el capítulo 5, versículo 13 al 14. Pero todo esto nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres a su mujer y a todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entrará alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo la horca. Ahí vemos un plan detallado de cómo Amán había planificado colgar a Mardoqueo y había planificado matar a todos los judíos. Pero también vamos a recordar que Esther fue prudente. Ella nunca dijo que era judía y era la reina. Pero resulta que cuando Mardoqueo va en la ayuda para solicitar en contra de este plan del adversario, ella está en una situación de comodidad, pero al mismo tiempo tenía temor. Porque eso no era cuestión de que, siendo la reina, bajo las leyes de Media y de Persa, no se podía acercar al rey si el rey no la llamaba primeramente. Y la única forma era arriesgar su propia vida, a fin de que si el rey extendía su cetro y ella tocaba con su mano el cetro, su vida sería perdonada. Aquí es donde vemos el plan, cómo entra la soberanía de Dios, cómo la gente a veces se pregunta: si un Dios existe, ¿cómo permite la maldad? ¿Cómo permite que ocurra esto? Y todo lo contrario. No es porque Dios no existe, es porque la gente se ha alejado de Dios. No es que la luz no existe, es que se han aislado, y cuando hay oscuridad, nosotros entramos por definición, que es la carencia de luz. Cuando se levanta este plan, un plan malvado que venía hecho en el mismo, desde las mismas tinieblas, podemos apreciar que Esther entra en una situación, se confronta a sí misma, pero asume su responsabilidad. Porque hay algo que, aunque es muy doloroso, es una verdad, que es que ninguno de nosotros es indispensable para Dios. Es decir, todos nosotros, Dios puede desecharnos. Por eso es que nosotros debemos ser obedientes, debemos ser apercibidos a escuchar la voz de Dios, a presentarnos delante de Él y decir: Señor, heme aquí, soy tu siervo. Cuando nosotros analizamos esto, Esther, lo primero que hizo fue ayuno y oración. Es decir, su confianza la puso en Dios. Comenzó a buscar a Dios de todo corazón. Comenzó a buscar a Dios poniéndolo a Él primero, buscando qué es lo que debía hacer. Y dice que por 3 días sus doncellas y ella hicieron ayuno, y mandó a través de Mardoqueo a decirle a todo su pueblo que hiciera ayuno durante 3 días para apoyarla, que ella se iba a acercar, porque la oración no solamente es orar y ya, sino que también hay una acción de parte de Dios que motiva en el corazón.
Y esto es algo semejante a lo que hizo Cristo por nosotros, que Él puso su vida por nosotros, porque Esther podía haber estado ahí, pero Mardoqueo le decía: he aquí, este es el tiempo que tú estás ahora en ese momento. Si no lo haces tú, Dios levantará a otro que lo haga. ¿Cómo respondemos a ese llamado? Y entre esos tenemos la ilustración de Daniel en el foso de los leones. Cuando Daniel confió y fue engañado y fue arrojado al foso, él confió plenamente en Dios. Él no dejó de orar. Él abrió sus puertas todo el tiempo y dijo: yo no dejaré, no venderé mis principios. No dejaré de buscar a mi Salvador. Y él oró y le pusieron una trampa. Pero dicen que fue lanzado a la fosa de los leones. Y al día siguiente, que el rey estaba angustiado porque Daniel era su amigo, le dijo inmediatamente, se asomó al pozo y gritó: ¡Daniel! Tu Dios te ha salvado de la boca de los leones. Vive mi rey, mi Señor, y viva mi Dios, que Él me salvó. Y cerró la boca de los leones. Y así es como hace Dios en nuestras vidas. Dice que no importa la circunstancia por la que nosotros podamos pasar, como dice en Romanos 8:28, pues todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme somos llamados a su propósito. Entonces no importa la dificultad o la circunstancia por la cual tú estés pasando, o yo, o nosotros estemos pasando, porque vamos a pasar por circunstancias, vamos a pasar por desafíos, vamos a pasar por tormentas. Pero Dios va a estar con nosotros. Y si estamos en el plan de Dios, vamos a hallar salvación y vamos a hallar redención en medio de la prueba y salir victoriosos. Porque Dios siempre tiene un plan y tiene un propósito. Entonces, puedo preguntar, ¿realmente confiamos en la providencia de Dios en nuestras vidas? ¿Realmente confiamos que en medio de la circunstancia su brazo no se ha cortado y Él tiene poder para salvarnos? Y finalmente, para concluir, o recapitulando de lo que hemos hablado del primer punto, que es la importancia de entender el propósito, la importancia de entender el llamado de la providencia de Dios a nuestras vidas. Número 2, entender nuestra responsabilidad como remanentes para salvación. Y número 3, la confianza en la providencia divina para este tiempo, es decir, ahora. Yo les exhorto a ser sensibles a lo que es el llamado de Dios a este tiempo. En todos los tiempos, si Dios ha permitido que estés en este tiempo, que estés viviendo, que estés en la posición que estés ocupando en este momento, sea, como dices, secularmente, en un trabajo laboral, sea en tu familia, sea en tu congregación, sea la profesión que seas, ingeniero, seas maestro, seas ayudante, trabajes en la repartición de alimentos, estés en un puesto de gobierno, en lo que sea, que puedas ser sensible a lo que Dios ha permitido, porque si has llegado a ese lugar donde estás, hay un propósito, hay salvación que viene de parte de Dios. Por eso debemos aprender a confiar en Cristo, porque Él ya venció, Él ya hizo todo lo que tenía que haber hecho. Nosotros dice su palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En medio de este llamado para este tiempo, Dios ya nos ha dado victoria. Solamente debemos de confiar en Él. Y algo que me fascina y me gusta mucho es la parte de que la reina Esther actuó de forma similar a lo que Jesús hizo en varios aspectos de su vida. Número 1, ella mostró sumisión a las autoridades. Ella respetó todo el momento la autoridad y fue sumisa a la autoridad del rey. Y también oyó y fue obediente a la voz de su autoridad, que era
su primo Mardoqueo. Ella supo seguir las instrucciones del eunuco que la estaba preparando. Ella halló gracia de parte de Dios. Número 2, así como es que ella pudo identificarse con su pueblo para interceder de una forma efectiva, así como Cristo se identificó y padeció todo lo que tuvo que haber padecido para tener un sumo sacerdote que pudiera conocer nuestras necesidades y nuestras dolencias y lo que sentimos. Y número 3, ella renunció. Cuando ella tomó la decisión de dejarse usar en este tiempo, en su tiempo, ella renunció a su propia vida. Ella sabía que esto le podía costar la vida, pero así como Cristo se entregó su vida, y dice que por ello Dios el Padre exaltó a Cristo, dándole nombre sobre todo nombre, la reina Esther, juntamente con su primo Mardoqueo, fueron exaltados, fueron promovidos en medio de esa situación y ocuparon puestos de poder, puestos de honra y de confianza, porque oyeron, escucharon y obedecieron a la voz de Dios y entendieron para qué era el tiempo y el momento que Dios los había llamado. Vamos a orar para cerrar. Amado Padre Celestial, permite que esta palabra haya sido de edificación y haya sido respuesta para todo aquel que la haya escuchado. Yo te ruego, Señor, en esta hora, que nos enseñes a ser entendidos en el llamado, así como fuimos llamados y predestinados antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, porque tú escogiste un remanente en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier prueba, Señor, por la que estemos pasando. Usted es soberano, Señor, y tiene el control sobre todas las cosas. Entendemos, Padre amado, que somos llamados para un tiempo, somos llamados para un propósito, somos llamados delante del trono, delante del gran Rey, para servirte, para honrarte, con lo que somos, con lo que tenemos y en donde estamos, Señor. Que sea usted, Padre amado, glorificándose en la vida de cada uno de los oyentes, en cada uno de los que estamos aquí presentes y oímos esta palabra. Te damos alabanza, te damos gloria, honor, poder y alabanza. Bendiciones. Dios me los continúe bendiciendo.